Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Hola, soy Fernando Rueda, soy subdirector de la revista Interview y bueno, soy especialista en los temas de espionaje. Mi libro, uno de mis libros favoritos, sobre todo uno de los últimos que he leído, ha sido el de Javier Sierra, La Dama Azul. Es un libro fascinante que habla de la bilocación, un fenómeno que yo no había oído y que parece ser que históricamente hay datos, es decir, la posibilidad de estar sin salir de un sitio y pudiendo desplazarte a un país absolutamente lejano. Bueno, es fascinante. De otros libros del pasado, me encantó el libro de los Psycho Killers de Juan Antonio Cebrián y el libro sobre el drama del 11S y todo lo que oculto que había ocurrido allí de Bruno Cardeñosa. Dentro de todas estas cosas son, digamos, lo mejorcito que he visto leído en estos últimos años. Pues sí, estaba el gran Fernando Rueda, buen amigo de este programa, y de verdad que las recomendaciones son acertadísimas. No solo eso, sino que vosotros podéis elegir los 7 libros del misterio, que hay que dar la lista de cómo van. Sí, aquí ¿La tienes ahí? Sí. ¿Cómo van? Pues espérate que la abra porque me la están mandando. Oye, os voy a pedir vuestro libro favorito. Antes de despediros, os voy a pedir vuestro libro favorito. Tiene que ser telegráfico. Sabéis que estamos eligiendo para que 40-50 amigos estén con nosotros. Los 2 primeros tuyos. Pues fíjate, es que mira, la gente sí te pelotea. ¿Yo qué le voy a hacer? O sea, La Noche del Miedo en primer lugar. El Paraíso Maldito en segundo lugar. El voto libre, yo no estoy enviando votos. Caballo de Troya, sí, pero no. de JJ Benítez. En tercer lugar, Drácula, de Bram Stoker. En cuarto, El Retorno de los Brujos. Dioses, tumbas y sabios. 100.000 kilómetros tras los ovnis. La Biblia, en el octavo lugar. Recuerdos del futuro. Misterios de la Iglesia. Mira. Esos son los 10. ¿Quieres que siga con la lista? Están ahí los 10. Enrique Chazarra, tu libro, el que te marcó, no... Todos decimos lo mismo, no, o sea, para ti, uno que elegirías, puede que tengas otros. Si te dicen uno, por lo importante que ha sido en tu vida respecto al misterio. Pues hombre, hay uno que lo he leído hace poco, lo que pasa que refleja un poco mi trayectoria, digamos, paranormal, entre comillas, ¿no? De cuando de jovencito con 14 años hasta ahora he evolucionado un poco hacia Maslow escéptico que otra cosa, y que lo he leído hace unos meses. Es el análisis que hace Carl Sagan de estos fenómenos, El mundo y sus demonios. El mundo y sus demonios, todo un clásico. Ese gran astrónomo que analiza toda esta fenomenología que nos encanta, ¿no? Interesantísimo. Julio. Hombre, yo por supuesto podría empezar a decir una lista terrible. Ya, pero hay que decir uno. Recordando ahora los de Fernando, son libros que me gusta revisar ahora, con esa visión al cabo de un montón de años desde que se escribieron, y no es hacer la pelota, creo que me entenderás. Quizás el que más me ha marcado por el momento en el que me ocupó fue el de Enigmas en resolver, el número 1. Gracias, Julio. Ese voto es de calidad, No, se vale por 2. Pero quizás también por la ingenuidad, por decirlo de alguna forma, en la que estaba escrito, ¿no? Esa forma de acercarse al misterio como lo sigues haciendo, pero... Te entiendo perfectamente. ¿Me entiendes? Porque yo he votado, claro, por ejemplo, el de Carl Sagan es una maravilla. Yo dices, ¿qué libro eliges, no? Y yo sé que la evolución de uno, puedes decir 1000 cosas, ¿no? Yo el último libro que he leído son las cartas entre Unamuno Ortega y Gregorio Marañón, que es un libro impresionante y que tiene misterio, hablan de misterio. Pero claro, dicen, pero bueno, ¿el ti que te ha marcado cuál es? Y yo dije, 100.000 kilómetros tras los ovnis, y será el libro que me lleve a la tumba porque a mí cambió mi vida, y punto, y ya está. Y Antonio. Muy pocos libros me han dejado tan absorto como Misterios de la Iglesia. La verdad es que por muchas razones, porque soy un gran aficionado a ese tema. Oye, de verdad, esta visita a Vitoria, de verdad. Sí, tenemos que venir más a menudo para que así salgamos con el ego un poco más alto. Pues de verdad, mil gracias. De verdad, Antonio, de verdad, Julio, de verdad, Enrique, que como siempre es un placer vernos, coincidir en esta ciudad tan importante para todos nosotros, y saber que sigue habiendo noticias y misterios, y que seguiremos muy atentos todo lo que de sí, ¿no? Estas obras, porque caramba, es que obras en el lugar de los misterios,
Oye, igual no pasa nada, igual sí, igual nos lo cuentan, igual no. Pero desde luego, si no nos lo quieren contar, habrá gente que esté preocupada porque los que estáis ahí, si lo que estáis ahí ahora escuchando, tengáis toda la información. Y esa gente son Antonio, Julio y Enrique. Gracias, una vez más, amigos. A vosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Seguiremos en contacto con muchísimas cosas, porque habrá mucha información. Luego seguimos con más mensajes, pero ahora fíjate. Ahora me gustaría dar un giro importante, porque estoy asombrado, ¿sabes? Hay tantas figuras, y lo van a entender todos nuestros amigos, hay tantas figuras de las que sabemos tan poco. Hemos hablado de muchas, ¿no? Aquí hemos hablado de muchos personajes importantes, pero que tenían ese, no voy a decir lado oscuro, sino lado completamente desconocido. Bueno, uno de los personajes es Marcelino Menéndez Pelayo, que hizo obras, cuidado, como Los heterodoxos españoles, que era un compendio de todo lo extraordinario en cuanto a... Es tremendo, yo me estoy leyendo ahora uno de los tomos y es tremendo, es una fuente de información, de casos extraños. A caballo entre el 19 y el 20, uno de los grandes eruditos, pero es que hay un profesor de Cantabria que ha investigado a fondo y, como siempre alguien lo hace a fondo y sin complejos, descubre cosas nuevas, cosas que nos van a asombrar y que tienen que ver un poco también con la genialidad, pero no genialidad artística, sino incluso genialidad de esos cerebros que demuestran que el hombre a veces supera cualquier máquina, que el hombre tiene unas posibilidades dentro de su mente que son insondables, ¿no? Y que algunos hombres y mujeres lo han demostrado, pero no se ha contado. Vamos a disfrutar, estoy seguro, muy atentos por favor, esta biografía oculta de un grande de las letras españolas. Se van a contar cosas que nunca se han contado. Tenemos ya en conexión a un buen amigo, él es Mario Crespo. Mario, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver, Mario, yo creo que dando pues como una clase, ¿no? Como una enseñanza que por desgracia a veces también, ¿verdad? Tantos colegas, pues por una cosa o por otra, la gente le coge miedo a la historia, le coge miedo a los personajes, y de verdad que nuestra labor puede ser pues precisamente quitar todo ese miedo y que cientos de miles de alumnos que ahora mismo te escuchan sepan un poco, si es posible, pues bueno, casi en titulares, ¿no? Haciendo una crónica, ¿qué debemos saber? ¿Cuáles son las claves para tener en mente a este importantísimo personaje de la cultura española? Bueno, pues yo diría varias cosas, así a modo de flash, ¿no? Lo primero, que solo vivió 56 años, que no es que sea una edad demasiado anciana, ¿no? Para fallecer. Y en 56 años, entre 1856 y 1912, escribió un total de 30.000 páginas, que es lo que ocupan sus obras completas. Y más de 15.000 cartas. 15.000 cartas. Sí. En aquel momento, Mario, y hay que decirlo, aquello de las amistades y relaciones epistolares entre los intelectuales era absolutamente común, pero hoy nos puede sorprender porque, claro, 15.000 cartas hay que poner una encima de la otra para saber de la increíble facundia de este hombre, ¿no? Era un auténtico prodigio. Desde luego, y además él mismo decía que escribía poco, es decir, que tenía que escribir mucho más y se excusaba ante los amigos porque tardaba en escribir, ¿no? Y sin embargo, el volumen de cartas que se han conservado de él es enorme, y las que ha recibido, por supuesto. Hay que tener en cuenta que la biblioteca de Menéndez Pelayo tiene 42.000 volúmenes, y haciendo un cálculo más o menos aproximado, pues tenemos que este hombre, que lo leía todo, leyó aproximadamente 900 libros al año. Leía 3 libros al día, por lo tanto. Claro, es el promedio aproximado que nos sale, ¿no? Y ciertamente, según los datos que él mismo refleja en sus cartas, probablemente fuera así. Es decir, probablemente estamos hablando de 3 libros diarios. Y luego, lo que siempre se dijo de él, se decía literalmente que era el bibliotecario que nunca faltaba de la biblioteca, porque la llevaba siempre consigo en su cerebro. Es decir, era un hombre que no solamente leía, sino que lo que leía lo retenía. Tú has ahondado, Mario, en la vida de Méndez Pelayo, has investigado, como estamos viendo, y podemos decir entonces que es un superdotado que quizá de alguna forma, pues, bueno, no es tan conocida esta faceta, o solo para algunos pocos, ¿no? ¿Era de verdad lo que podríamos llamar un genio, un superdotado en la memoria? Yo, Iker, no tengo ninguna duda de ello. Es decir, desde los primeros testimonios que se conservan de su vida, que están narrados por sus contemporáneos, por su hermano Enrique, o por sus condiscípulos o sus compañeros de clase, etcétera, se sabe que efectivamente tenía una memoria prodigiosa. Con 2 o 3 años
sabemos que escuchaba a su tía leer novelones por entregas y los repetía de memoria. O sea, ¿Con 2 o enteras. 3 años? Con 2 o 3 años, sí. Son los testimonios que guardamos, ¿no? Que por la noche leía a escondidas de la familia después de robar trozos de vela para alumbrarse, ¿no? Es una cosa muy llamativa. O que, por ejemplo, con 8 o 9 años se sabía el Quijote de memoria. Caramba, Mario, qué maravilla. Con 8 o 9 años sabía el Quijote de memoria, pero decir de memoria es de verdad poder recitarlo. Que los 6 primeros capítulos los recitaba de memoria y que los compañeros de su clase le abrían un capítulo, le iniciaban el diálogo de Sancho con Don Quijote y él lo continuaba. ¿Era un hombre prodigio o era precisamente ese afán por acercarse al conocimiento lo que le hacía ser así? Yo creo más bien esto último, es decir, el afán por el trabajo, que le llevaba a estar días enteros sin dormir incluso, bueno, pues le conducía a situaciones que nos parecen irreales, ¿no? Situaciones como, por ejemplo, estar trabajando o estar leyendo mientras la habitación de al lado se estaba quemando. Eso lo cuenta el hermano Enrique. En fin, que dejaron a don Marcelino leyendo y se empezó a prender la habitación por la hoguera que había y bueno, y se estaba quemando y él no se estaba enterando porque estaba leyendo, o sea, estaba absorto completamente con la lectura. ¿Y esa absorción le venía por qué? ¿Qué sabemos, Mario? ¿Por qué este hombre? Porque no hay muchos ejemplos de este tipo. Hay grandísimos intelectuales españoles en las diferentes épocas, pero desde luego esto nos parece ya, o sea, se abstraía tanto que podían pasar cualquier tipo de cosas a su alrededor y él, imagino que era uno de esos que decía que el libro era pues lo más importante del mundo. Lo más importante de su vida, y de hecho se cuenta esa anécdota, ¿no? De que poco antes de morir exclamó aquello, ¿no? De que qué pena morir cuando me queda tanto por leer. Y era un hombre que había leído todo, es decir, era imposible, porque ahora mismo nosotros en internet pues pinchamos, ¿no? Y en fin, lo tenemos casi toda la información que queramos sobre un tema, pero en 1870, 1880, conseguir esa cantidad de libros, leerlos, y asumir toda su información, procesarla y escribir un texto sobre ello, pues era una cosa verdaderamente prodigiosa. Claro, ¿qué podríamos encontrar dentro de su biblioteca? Si ahora virtualmente ponemos a toda la gente que te escucha en lo que fue en plena actividad, la biblioteca de este hombre cuando él estaba allí leyendo, ¿cuáles eran los intereses que tenía? ¿Qué le interesaba sobre todo del conocimiento y de los libros? Bueno, lo que he mencionado antes de las 30.000 y pico páginas que conforman sus obras completas, yo creo que es un dato completamente monstruoso. O sea, no te haces idea de lo que un señor pudo llegar a conocer y a saber, ¿no? Él escribió La ciencia española, varios volúmenes, Los orígenes de la novela, La historia de las ideas estéticas, la antología de poetas líricos castellanos. Todo eso son 8, 10 volúmenes, 7 volúmenes cada obra, y luego la que mencionas de la historia de los heterodoxos, que cuando salió eran 8 tomos, nada menos. Y la escribió con 24 o 25 años. Con 24 o 25 años. Pues fíjate, Mario, yo lo he comprado hace poco. Sí. Y cuando recibí tu carta, tu mail, además, estaba precisamente leyendo. Y dices, caramba, qué compendios, qué cantidad minuciosa de información. Era un auténtico computador humano del siglo XIX, ¿se podría decir así? Es increíble, o sea, y eso que esa obra de los heterodoxos le ha hecho que esté un poquitín catalogado como pensador ultracatólico, ultraconservador, cosa que yo creo que hay que poner muy en cuarentena. De hecho, conocemos a muchos herejes, muchos judaizantes, muchos hechiceros, muchos afrancesados gracias a esta obra, a la historia de los heterodoxos, que, como bien dices, tiene una cantidad de información inmensa. Inmensa. Mario, mucha gente desde luego no conoce esta obra. Podríamos hablar de muchísimas, pero ya que estamos en Milenio, lo lógico es este compendio que, claro, alguno vio, imagino que incluso una forma casi, entre comillas, de persecución. Claro, los críticos son así, o ¿por qué se hacía esa obra? Esa obra ahora mismo, 100 y pico años después, es un manantial de posibilidades y de documentación. Esa gran obra sobre lo no ortodoxo, ese estudio, ¿qué destacarías? ¿Cómo nos lo puedes contar? Yo creo que es una enciclopedia de lo extraordinario también, ¿no? Exactamente, es una enciclopedia de todo lo que no es ortodoxo. Ya solamente eso es revolucionario. Es decir, un hombre que se atreve
no a contar lo ortodoxo de la Iglesia, no a contar el mensaje, digamos, que no se sale de lo normal ni de lo normativo, sino contar aquello que es herético. Eso me parece que es uno de los grandes aciertos de Méndez Pelayo, y efectivamente es lo que hace que esa obra sea muy citada, muy plagiada, me temo, en muchos casos. Lo ha sido. Y bueno, y sin embargo es un torrente de información. Es decir, cada página prácticamente es una tesis sobre un hereje, sobre una tendencia herética, sobre las herejías medievales, por ejemplo, tiene unos capítulos preciosos sobre los afrancesados, sobre la expulsión de los jesuitas. Sobre casi herejías que se convirtieron un poco menos que en sociedades secretas de la época. Habla absolutamente de todo, pero fíjate qué curioso, Mario, que yo esta tarde, precisamente en el Palacio de Congresos de Madrid, había una exposición sobre libros, sobre incunables, y me imagino a don Marcelino, pues imagino muy afín a este tipo de librerías de viejo, de documentos, porque él, ¿de dónde sacaba toda esa información? Bueno, él era un bibliófilo, o sea, en el sentido más estricto de la palabra. Era un amante del libro y le gustaba cualquier tipo de noticia bibliográfica que a cualquiera le podía dejar de interesar, a él le interesaba. Además tuvo la gran preocupación de viajar al extranjero con los medios de la época y conocer algunas de las grandes bibliotecas de Francia y de Italia, sobre todo. Eso le dio un conocimiento amplio no solamente de los libros, sino de algunos de los principales hispanistas de la época. Y a través de esos hispanistas él iba también recopilando obras. Además hay que tener en cuenta que él luego fue director de la Biblioteca Nacional, entonces tenía acceso a una cantidad de información enorme. Claro, el lugar donde desde luego imagino que había soñado estar toda la vida, ¿no? Era el lugar ideal para él. Y con eso millones de libros. Y eso que con 22 años ya era catedrático de la Universidad de Madrid. ¿Qué ejemplo de precocidad también absoluta, ¿no? Y de capacidad de trabajo y de un aspecto que yo creo que muchas veces se olvida cuando nos acercamos a estos personajes con ciertos prejuicios, no nos damos cuenta de su inmenso amor a la verdad. Es decir, su capacidad de estudio, su capacidad de trabajo, de esfuerzo, que le hace ser crítico con su propia obra. Por eso a mí me parece que no está bien el tratar a Méndez Pelayo con algunos prejuicios ideológicos y tal, porque él mismo es crítico con lo que ha escrito años antes, ¿no? Y eso demuestra un poquitín el carisma de él. Y además que habitualmente, Mario, es una opinión muy personal, pero algunos genios es que ni siquiera pueden, yo creo, ¿no? Analizarse con la mira tan estrecha a veces de las ideologías o de los condicionantes del tiempo actual, ¿no? En su tiempo cumplieron una función tremenda y mucha gente estará preguntando cuando has dicho que murió a los 56 años, lanza al aire esa cita que es, yo creo que de las citas más impresionantes que se han producido, ¿no?, en nuestra historia, ¿no? Qué pena morir ahora cuando me queda tanto por leer, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Cuál fue el fin de Menéndez Pelayo? Bueno, él estuvo los últimos años con problemas reumáticos y luego parece ser que tuvo problemas circulatorios. Hay una cierta digamos leyenda negra sobre su vida personal. Fue un hombre que murió soltero y bueno, pues se entregó de una manera obsesiva casi al trabajo, ¿no? Y parece ser que hay quien dice que bueno, pues que le ayudaba en parte la bebida, ¿no? Yo no sé si esto es del todo cierto. Lo que sí es verdad es que el parte médico final habla de una cirrosis. Y bueno, la cirrosis no tiene por qué ser derivada del alcohol ni mucho menos, pero bueno, pudo ser alguna causa de esas. También cuántos grandes genios, algunos, ¿verdad?, dicen, hombre, cuando hablas, por no sé, de Edgar Allan Poe, es que bebía, claro, tantos beben y no son Edgar Allan Poe, lo mismo pasa, aunque bebiese, con Marcelino Méndez Pelayo, ¿no? Al final eso es una anécdota prácticamente, ¿no? Hombre, interesa para los que estudiamos y nos interesa el tema, pues lógicamente interesa saber pues un poco de su vida íntima, ¿no? Pero ciertamente yo me la imagino más bien como un hombre entregado a su obra constante, ¿no? Su obra de meditación y de reflexión sobre la cultura española. Pues ahora mismo, Mario, gracias a tu ayuda estamos viendo a ese hombre encerrado entre miles de libros, que yo creo que es uno de los mejores lugares donde uno puede estar, sí. Pues con un candil, ¿no?, a media luz y apuntando febrilmente nuevas historias que iban a ser importantísimas, ¿no?, para el futuro.
Yo creo que se podría hablar muchísimo más de Menéndez Pelayo, evidentemente. Yo no sé si tú quieres destacarnos alguna anécdota más o algún último remache, casi como esa cita inmortal, ¿no? Pues, pero alguna cosa que te gustaría que quedara en el aire esta noche de un personaje que ojalá, y es la motivación de esta entrevista, que podemos hacer sobre otros personajes, que es que la gente vuelva, ¿no? Un poco a saber quiénes fueron, porque a veces se queda el nombre, la gente claro que conoce el nombre, pero nada más. Sí. ¿Qué escena podíamos Pues para mira, despedir, Mario? Si te parece, voy a leer 2 líneas de una anécdota, ¿no? Te escuchamos. De un amigo suyo, José Ramón Lomba, que fue otro de estos personajes olvidados, ¿no? Y dice que él sentía el rasguear de su pluma nerviosa y veloz sobre las duras cuartillas de papel de hilo que siempre usaba, y hasta el acezar fatigoso del que está sometido a un trabajo sin descanso. Dice, estaba allí como clavado en su asiento, sin levantarse para comprobar una cita, sin consultar un libro. Todo lo retenía en su fenomenal memoria. La prosa brotaba natural, espontánea, sencilla, sin tropiezos, y en las grandes cuartillas apenas si se notaban enmiendas y tachaduras. Impresionante, un cerebro único, un cerebro prodigioso, pero que además tuvo la facultad no de encerrarse en sí mismo, sino de dar a conocer todo lo que él iba aprendiendo de miles y miles y miles de libros, incunables, textos. De verdad que maravilla, Menéndez Pelayo, que muchísima gente, repito, es así, mucha gente joven dirá, bueno, sí, pues mira, esa calle de Madrid, de la universidad, sí, pero no va más allá, por desgracia. Por desgracia. Y además tenemos un hombre, ¿verdad, Mario?, que le interesó todo. Lo ortodoxo, lo heterodoxo, que estudió todo, lo claro y hasta lo oscuro también, de alguna forma, ¿no? Es cierto, y además que es cierto, o sea, cada página de él es un manantial de información y de pistas, ¿no?, para entendernos. Yo creo que o sea, para mí es una fuente inagotable, Menéndez Pelayo. Podríamos hacer, no un chiste fácil, pero decir aquello que de el Google del siglo XIX era un hombre y se llamaba Menéndez Pelayo, lo tenía todo en su prodigiosa memoria, se abstraía tanto que era capaz de estar junto a un incendio en su propia casa y seguir leyendo. Sí, sí. Con 3 años recitaba algunos novelones y con 9 se sabía el Quijote y se leía 3 libros al día. Solo con esos datos, Mario, que hemos conocido gracias a ti, mucha gente va a ir de nuevo hacia la figura. ¿Quién era este hombre? Bueno, pues entonces nuestra misión está cumplida. Querido amigo, un fuerte abrazo y te emplazo aquí a que hablemos más de otros personajes, si te parece. Muy bien, Níker, encantado, ¿eh? Un abrazo muy fuerte, Mario Crespo, desde Cantabria. Gracias, amigo. 2:30, sorprendente, ¿verdad? Sorprendente. Marcelino Menéndez Pelayo, yo no sé, en el estudio 1 de la cadena SER en Madrid, si estarán sorprendidos Santiago Camacho y Juan G. Vallejo, que, bueno, Juan G. no lo sé, pero Santiago Camacho es muy capaz de leerse, no sé si 3 libros, pero 2 al día, él es capaz de hacerlo. Santi, buenas noches. Buenas noches, sí, que me temo que no. hasta ahí no hemos llegado, pero estamos trabajando en ello. Juan G., buenas noches. Buenas noches, sí que. Bueno, yo creo que formidable, prodigioso, es poco, ¿no? Es decir, a un autor español que llega a ese nivel, ¿no? Aquí nuestro técnico en Vitoria, Juan Luis Jiménez, decía... Es que no puede ser, o sea, me está haciendo gestos de que no podía ser. 3 libros al día, que es un poco... Pero yo no sé si impresiona más eso o aprenderse el Quijote con 9 años, que tampoco está mal. Se ha quedado con nosotros Enrique Chazarra. Enrique, buenas noches de nuevo. Buenas noches, sí. Gracias por estar aquí con nosotros también. Y tú decías lo mismo, que es increíble, ¿no? Sí, mentes prodigiosas. O de estar leyendo al lado de un incendio, ¿no? Tan absorto en la lectura como para llegar a ese punto. Increíble. Es la otra historia. Carmen, ¿ha habido casos que pueden competir con Menéndez Pelayo? Ay, porque este hombre sigue viviendo, se llama Brad Williams, es de Wisconsin, es un locutor de radio de 51 años. Locutor de radio, claro, tenía que ser locutor de radio. Todo lo extraño. Que un día se dio cuenta leyendo un artículo de una mujer que recordaba todo lo que había vivido, cada minuto, cada segundo. La preguntaban, tal día, a tal hora, ¿qué estabas haciendo? Y acertaba, sabía... Nah, eso no puede ser, Carmen. Bueno, le llaman el hombre Google, porque ha ganado a Google. En 20 preguntas ha ganado a Google, él ha contestado 18 en menos tiempo y Google 11. Ha ganado a Google. Eso está pero bien, mira. Hay una cosa, al parecer es una enfermedad, se llama hipertimesia. Y la hipertimesia es una incapacidad para olvidar, es decir, recuerda cada minuto de su vida. Los 51 años de su vida, cada minuto, cada segundo de su vida. ¿Qué estaba haciendo en todo momento? ¿Con qué personas? Le enseña una fotografía de cuando él tenía apenas, a lo mejor 6 meses, y sabe dónde estaba, con quién estaba. No me pongas cara, Síker, porque es verdad. Hay publicaciones. Yo que no me acuerdo lo que hice ayer. Le está estudiando una universidad, la Universidad
de California, y también los científicos del Centro de Neurobiología de Aprendizaje y la Memoria de la Universidad Irvine de California, porque al parecer que se conozcan solo hay 3 casos en el mundo como el de este señor, como el de Brad Williams. ¿Cómo se llama la enfermedad? Se llama hipertimesia. Hipertimesia. Pero claro, él recuerda todo lo bueno, pero también todo lo malo. Cuando le han hecho daño en su vida, cuando ha perdido a seres queridos, cuando lo estaba pasando mal, no puede olvidar ninguno de esos datos. Lo que dicen los expertos es que al parecer todos tenemos esta capacidad, pero solo, como si fuera un ordenador, nosotros rescatamos mínimas partes en nuestro cerebro. Él, en cambio, puede acceder a cada uno de los archivos que tiene grabado en el cerebro. Impresionante, de verdad. Claro, la gran pregunta que podíamos lanzar a 7640 es: oye, ¿y esto os parece bueno o malo? ¿Esta facultad es facultad o enfermedad? A mí me parecería terrible. Claro, recordarlo todo también da pena, ¿no? Tantas cosas que olvidamos. A mí me gustaría saber cosas de niño, porque otro de los grandes misterios que lanza el aire es también muchas cosas, claro, que han pasado, también, ¿no? claro, pero ¿por qué, por ejemplo, de los 3 años uno no se acuerda de casi nada? ¿Por qué hay umbrales del tiempo, verdad, que se quedan solo flashes? Yo no sé si tienen más datos o han indagado en esas supermentes Santiago Camacho y Juanje. Santi. Pues mira, efectivamente hay casos por ahí muy curiosos. Posiblemente lo que más me ha llamado la atención de este tema de mentes prodigiosas es un conjunto de personas que reciben el nombre genérico de los savants. Los savants, así a bote pronto el nombre no nos dirá nada, pero si recordamos una película, Rain Man, pues entonces ya empezaremos a encuadrar el fenómeno. Rain Man está basado en un personaje real, Kim Peek, y como él, como Kim, hay muchos autistas, personas que tienen graves disfunciones a la hora de tener una vida normal, de tener un comportamiento que la sociedad considera aceptable, pero que sin embargo tienen capacidades asombrosas, algunas rayanas en los superpoderes, memoria fotográfica, capacidad para cálculos imposibles. Hay savants artísticos, especialmente, por ejemplo, dotados para el piano y para la pintura. Incluso cosas tan extrañas como algunos que tienen la capacidad de medir distancias con una exactitud increíble, simplemente a ojo. O sea, lo que llamaríamos a ojo de buen cubero, ¿no? Efectivamente, pero a distancias grandes, es decir, distancias de cientos de metros, de kilómetros, con precisión de al centímetro. Medir el paso del tiempo con la misma precisión que un cronómetro de varios decimales. Agudización de los sentidos que parecen increíbles. Uno de los más conocidos ahora mismo es Daniel Tammet, que tiene el récord mundial de saberse de memoria. Es un autista, es decir, digamos que su mente está especializada en eso. Pero, por ejemplo, sabe los 22.514 primeros decimales del número pi, en lo cual tiene, por lo visto, el récord absoluto mundial. ¿Sabe cuántos, Santi? 22.514 decimales de pi. Y ya te digo, es un misterio que también a la ciencia le fascina, porque estamos hablando de personas que efectivamente, pues en el resto de sus manifestaciones, pues son considerados como personas disfuncionales, y sin embargo hay un talento específico en el que son completa y absolutamente sobrehumanos. Nos da la impresión, por lo tanto, compañeros, Juanje, que hay áreas, ¿no?, de ese cerebro, áreas de la memoria, áreas de la genialidad, yo no sé, que se despiertan, ¿no? No, es que, vamos a ver, yo he estado hablando al respecto con varios psicólogos, indagando la historia de Menéndez Pelayo, por ejemplo. Lo primero que me fastidia mucho es chafaros un dato. O sea, no hay ninguna prueba que refute que Menéndez Pelayo se leyera 3 libros al día. Bueno, claro, más que lo que dicen sus amigos, ¿no? Efectivamente, época, claro. O sea, él tenía una biblioteca de algo más de 40.000 volúmenes, sí. Pero no significa que se lo leyera todo. De todas formas, Menéndez Pelayo fue un genio que escribió 65 volúmenes en su vida, murió a tan corta edad, estuvo nominado al Premio Nobel y revolucionó la forma de comprender y de entender la historia de España, aparte de ser uno de los mayores compiladores de la historia de España. Entonces, no me extrañaría que leyera 3 libros al día. No, para nada, en absoluto. Porque posiblemente no hubiera sido capaz ni de escribir los 65 volúmenes que hizo, y eso no haría que fuera un genio. 15.000 cartas escribió. Sí. Bueno, ¿cuántos mails escribes tú a lo largo de tu vida? O sea, no tiene nada que ver. Pero, Juanje, no compares el arte epistolar de antes con lo que hacemos ahora, que, bueno, no hay más que ver mis mails, que no se entienden. Quiero que entendáis una cosa. Lo que estoy hablando con ciertos psicólogos y tal.
Si tú te lees 3 libros al día, o si por ejemplo, como Ramón Sampayo, que eres capaz de pulverizar 9 récords del mundo de memoria, no significa que seas más inteligente que otra persona, significa que tienes más memoria o más capacidad para leer. No, Sí, claro, eso claro. es verdad, Aquí no tiene nada que ver una nada de cosa con la inteligencia. otra. Efectivamente, como Pero sí capacidad que hay retentiva. gente que tiene la capacidad de leer no como nos leemos nosotros un libro, sino como una especie de lectura automática, Vale. que se van quedando con los datos. Y- Es más, conocemos a personas ¿Y que sabes además quién, lo tiene, practican sabes hoy en quién día. tiene el récord del mundo? Ramón Sampayo, 23.200 palabras en Campayo. 72. Campayo. Campayo, perdón, Albacete, efectivamente. sí, Y con comprensión, 2.500 palabras por minuto. Cuando lo normal, un estudiante o, por ejemplo, un catedrático, un profesor de universidad, hace 200 palabras por minuto. Ramón Sampayo, lo voy a decir, Campayo. Campayo, perdón. Tiene has cambiado el 2.500. apellido y nada, ya está. Y se Con lo llama que es él, se Campayo, enfada. Campayo. Pero eso no significa que en absoluto este señor sea la persona más inteligente. No, aquí no para- estamos hablando es que de eso en no, absoluto. Eso no se dice en ningún momento. Sin Es que- más, hay muchas personas, y antes lo apuntaba Santi, que son autistas o que Efectivamente. son muy cerradas en sí mismas o que, es más, tienen problemas en los estudios y luego son superdotados. Vamos a hacer una cosa. No vamos a hacer tiene una nada cosa. que ver una cosa Voy a con la parar otra. aquí un momento el debate porque quiero que tengamos, como Santi tan acertadamente como siempre ha soltado ahí lo de Reitman, es que el cine se ha ocupado de estas mentes prodigiosas y sí me gustaría para tener más datos, ¿no? De esto que sin duda es el misterio del cerebro. Lo que tenemos dentro del cráneo es capaz de hacer, pongamos el ejemplo, aprenderse el Quijote a un niño. Es que claro, tú dices, es que ni en 20 vidas podríamos hacer eso. Bueno, pues algunos sí. ¿Por qué? Y esas capacidades las tenemos dormidas, se pueden activar. Qué caja maravillosa, ¿no? La que tenemos ahí dentro. Qué posibilidades infinitas. Bueno, el celuloide, el cine, trató este tema. Hizo retratos de mentes prodigiosas que, cuidado, como bien dice Juan G., no quiere decir que uno sea más genial ni más inteligente por saberse 3 libros y compilarlos en su memoria. Pero hay un misterio, desde luego. ¿Por qué esa esponja cerebral logra flexibilizarse tanto que algunos no podemos aprendernos ni medio folio y otros pueden hacer eso? Bueno, vamos al cine, proyectamos esta sesión de nuestro director de películas particular, Carlos Largo, y aprendemos un poco. Mentes prodigiosas. Si ganaba, sería el primer campeón mundial americano de la historia. Si perdía, sería un mediocre más de Brooklyn. En la jugada número 40 de la 21ª partida, contraatacó el alfil a rey 6 de Spassky con un peón a torre 4. Y le derrotó. Regresó convertido en un héroe americano. Presumió ante todo el mundo de que derrotaría al ruso y lo consiguió. A lo largo de los años han sido muchos los denominados grandes genios de la historia de la humanidad. Leonardo da Vinci, Arquímedes, Edison, Newton, todos ellos supieron sacar rendimientos en sus respectivos tiempos a sus extraordinarias capacidades mentales. Maravillosas habilidades que, por supuesto, no quedaron apartadas de las temáticas cinematográficas y que dieron lugar a numerosas películas sobre mentes prodigiosas. Comenzábamos con un fragmento de la película En busca de Bobby Fischer, donde su joven protagonista realizaba una clara referencia al recientemente desaparecido Bobby Fischer, uno de los grandes maestros del ajedrez, una disciplina que sin duda alguna ha visto nacer a grandes genios como Alexander Luzin, personaje ficticio que retrataba la película La defensa Luzin, del año 2001. ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Toda la partida la he resuelto! ¡Ah! Estaba allí, delante de mí. ¡Es la torre! ¡Es la torre! ¡Con la torre! ¡Es la torre! ¡Sí! ¡La clave es la torre! ¡Es la torre H3! ¿Entiende? ¡Torre H3! Si mueve y me mata la torre, yo le hago mate. ¡Le hago mate con mi alfil en F2! ¡No tiene escapatoria! ¡Le tengo! Han sido muchas las áreas que han dado lugar a la aparición de grandes genios desde el que el ser humano empezó a ser consciente de sus habilidades. La filosofía, la física, la química... Cada una de ellas tiene a numerosos nombres ilustres en su haber, una razón más que viene a justificar la insistente mirada del cine hacia este tipo de interesantes personalidades. Un claro ejemplo de ello es el de la música, y una de sus figuras más prestigiosas, Wolfgang Amadeus Mozart. Majestad, elegid vos la lengua. Yo me limitaré a poner la mejor música que se haya ofrecido a un monarca. Ya he decidido. En alemán. Oh, esto es vuestro. Conservadla si os place, la tengo aquí, en mi cabeza. ¿Cómo? ¿Solo con oírla una vez? Sí,
Creo que sí, señor. Sí. Pero tampoco nos podemos olvidar de las matemáticas, una de las principales disciplinas científicas que curiosamente siempre ha estado presente en los argumentos cinematográficos más reconocidos. Uno de los títulos esenciales en esta larga lista es el indomable Will Hunting, del año 1997. ¿Sabes qué se me ocurrió? ¿No? Que eres un crío. Y que en realidad no tienes ni idea de lo que hablas. Vaya, gracias. Es normal. Nunca has salido de Boston. No. Si te pregunto algo sobre arte, me responderás con datos de todos los libros que se han escrito. Miguel Ángel. Lo sabes todo. Vida y obra, aspiraciones políticas, su amistad con el Papa, su orientación sexual, lo que haga falta, ¿no? Pero tú no puedes decirme cómo huele la Capilla Sixtina. Nunca has estado allí y has contemplado ese hermoso techo. Un amplio catálogo matemático que terminaría por enriquecerse con la gran triunfadora de los Oscars del año 2001, la película Una mente maravillosa, biopic del investigador John Forbes Nash. Siempre he creído en los números, en las ecuaciones y la lógica que llevan a la razón. Pero después de una vida de búsqueda, me digo, ¿qué es la lógica? ¿Quién decide la razón? He buscado a través de lo físico, lo metafísico, lo delirante, y vuelta a empezar. Y he hecho el descubrimiento más importante de mi carrera. El más importante de mi vida. Solo en las misteriosas ecuaciones del amor puede encontrarse alguna lógica. Y tampoco podía faltar la ya convertida en obra de culto Pi, el orden del caos, del director norteamericano Darren Aronofsky. Pero algo había cambiado en mí. La cabeza me estallaba. Max, ¿quieres hacerlo? Jenna. ¿Cuánto da 322 por 491? 158.102. ¡Bien! ¿Y cuánto da 73 entre 22? 3,318. 18. 18. 18. 18. Shine, Powder, El pequeño Tate, todas ellas muestran la vida de grandes genios muchas veces desdichados por el rechazo de una sociedad, incapaz de comprender sus enormes potenciales. Sin embargo, en otras ocasiones, el cine ha sabido dar una vuelta de tuerca más a este tipo de argumentos y crear personajes con mentes increíbles surgidas tras una serie de misteriosos acontecimientos. Tal es el caso del protagonista de la película Phenomenon, del año 1996. De la universidad, ¿eh? Sí, y nos interesa mucho saber cómo fue usted capaz de predecir ese terremoto, señor Mali. Oh, es eso. Verá, solo capté las ondas subsónicas de frecuencia, ¿sabe? Claro que yo estaba sobre la falla, así que fue sencillo. ¿Qué instrumental utilizó usted? Ninguno, solo a mí. Pues eso no es nada. Mueve cosas con el cerebro. Nate, olvida eso. Verá, sentí las ondas ultrabajas de frecuencia y eso me provocó náuseas y mareo, ¿vale? Así fue como lo percibí todo. Llevamos estudiando la predicción de terremotos hace 10 años. No hay ningún antecedente de ninguna persona que sintiera la actividad presísmica. Ahora ya lo hay. Y por último nos despedimos por hoy con una película de numerosas anécdotas, donde muy seguramente el azar y las extraordinarias mentes de sus protagonistas se convirtieron en el principal temor de los casinos estadounidenses. Hablamos de la película 21 Blackjack. En el Instituto de Tecnología de Massachusetts, una de las mejores universidades del mundo, Ben Campbell era el alumno más dotado. Nunca había tenido un alumno tan brillante como tú. Pero había ciertos problemas que no sabía resolver. ¿$300.000 de matrícula? ¿De dónde voy a sacar tanto dinero? Hasta el día en que le dieron la oportunidad. Ahora tienes que seguirme. ¿Es una especie de club de matemáticas? ¿Has estudiado el blackjack? ¿Te refieres a contar cartas? En equipo, sí. ¿Cuándo? Los fines de semana. ¿Dónde? Bienvenido a Las Vegas. Esto es un negocio lucrativo del mundo real. ¿Cuál es el total? +9. +5. +13. Tío, perdí la cuenta hace 20 cartas. No me llames tío. ¿Y si nos pescan?
Contar cartas no es ilegal. Permanecemos a la espera, aguardando la señal. Atención, la mesa pierde. Blackjack. Lo hago solo para pagarme la universidad. $300.000 y lo dejo. Y luego viene Santiago Camacho con el crack del 29. ¿Qué pasó? ¿Qué dejó de pasar? ¿Cuánta leyenda? Y atención porque va a haber relato de Teo Rodríguez. Relato de Teo Rodríguez. Y además me dijo que, en fin, que me atenga las consecuencias de poner esto. Sí, vuelve. Esto también es una mente prodigiosa para el terror. También. Hay que reconocerlo. Pero fíjate, estaba escuchando muy atentamente el reportaje cinematográfico de Carlos. Y qué misterio, ¿no? El de la mente y el de la propia matemática, porque muchas veces en operaciones de lo más cotidiano, como voy a contar ahora, hay gente que igual no tiene una sensibilidad para leer, para la cultura, por ejemplo, esta gente veterana que está jugando las cartas, ¿no? Y han ideado unos sistemas, y no es tontería, o al dominó, es que no es tontería, que yo, por ejemplo, si me pongo, digo, bueno, gente que tampoco tiene un interés en la matemática, un estudio de las probabilidades de cuando sale una carta, sale una ficha, cuántas quedan, que yo una vez lo he examinado desde el punto de vista del curioso, es decir, esta gente qué esfuerzo hace y cómo una cosa que para ellos es lúdica se ha convertido en una agilidad mental prodigiosa, que quizá empleada en otros temas sería tremenda. Pero es que la historia de los clubs de matemáticas donde habitualmente iban estos superdotados, o muchas veces se afiliaban, ¿no? Es sorprendente. Hay algunos estudios, algunos libros impresionantes como El enigma de Fermat y varios otros que son alucinantes. Por ejemplo, los pitagóricos en el fondo funcionaban como una secta que descubría cosas en las matemáticas, cosas que hoy son básicas, iban descubriéndolas, era un tiempo de hallazgos, y solo compartían discípulos y maestros en un círculo cerrado sus secretos. Y por muchos secretos matemáticos ha habido muerte, asesinatos, hombres quemados por una ecuación, ¿no? Es sorprendente la fuerza que tiene todo esto. Y el mundo de la matemática, como la inmensa mayoría de nosotros, yo por ejemplo soy un gran tarugo para todo lo que es la matemática, claro, no lo entiendes, está en otro mundo, pero ese mundo tiene su ley. Y hay ejemplos increíbles, ¿sí? Sí, además te quedas fascinado con la de matemáticos precisamente que hay con esa mente prodigiosa. Por ejemplo, Leonhard Euler, que dicen que fue uno de los más grandes en las matemáticas, que además mentalmente tenía los 100 primeros números primos, pero no solo eso, sus cuadrados, cubos, cuartas, quintas y sextas potencias. Que lo podía calcular mentalmente. Además era capaz de hacer cálculos, algunos extremos, porque requerían retener en la cabeza hasta 50 cifras. 50 cifras, claro, pongamos ahora un número de 50 cifras y memoricemos, ¿no? Hay cosas curiosas, como John Wallis, también matemático, muy amigo de Newton, que se cuenta que en una noche de insomnio llega a calcular la raíz cuadrada de un número de 40 cifras, lo recuerda y por la mañana lo escribe. Está en la cama, tiene insomnio, empieza a darle vueltas a la cabeza, por la mañana se sienta y el número. ¿Tremendo o no? Tremendo. Carl Friedrich Gauss también, con 3 años, corrigió la nómina de todos los empleados de su padre, empezando por ahí, con 3 añitos. Eso no puede ser. O sea, es que hay cosas que yo creo que ya superan el umbral, ¿no? Con 3 años se mete a Gauss. Sí, y con 8 su profesor le castiga y le manda a sumar los 100 primeros números para así él pues estar mientras corrigiendo exámenes, le pone la pizarra y a los 2 minutos ya lo tenía sumado. Había hecho la regla perfecta para que le diera por ejemplo, multiplicar 101 por 50, que era lo que salía. Él llega a la conclusión que 101 por 50 es lo que le va a salir de sumar todos los números del 1 al 100. Número exacto. Sí, Geray nos pone esta música cósmica porque esto es así, cósmico, ¿no? Hay nombres y hombres y mujeres también, aunque es curioso porque en la mayoría de casos, en este caso, de los matemáticos, por ejemplo, es eso, matemáticos, ¿no? Más célebres. Santi, Juanje, no sé si tendréis otros datos, no creo que, por lo menos nos han conocido, ¿no? De mujeres con esta capacidad mental para los números, pero quizás sí, me esté yo equivocando, no lo sé. Yo pienso simplemente el que haya menos número de mujeres genios a lo largo de la historia es la discriminación social que han tenido las mujeres hasta hace pocas décadas. Y por una vez estamos de acuerdo. Hombre, claro, es simplemente eso, o sea, la capacidad mental humana es en las mujeres exactamente igual que en el hombre. Entonces el dato es simplemente eso. Yo lo que sí te quería comentar, que todo lo que está indagando estos días al respecto, primero el gran misterio que se me plantea lo que comentaba Santiago, cómo de repente hay mente de un señor que a lo mejor no es capaz ni de llegar al baño solo,
pero puede hacer unas operaciones matemáticas increíbles. Sí, señor. Y luego, de otro lado, otra cosa, o sea, lo que estuve indagando, o sea, realmente lo que es la memoria en sí solamente, que era una de las cualidades de Menéndez Pelayo, pero luego tiene que Menéndez Pelayo no era solamente su memoria. Menéndez Pelayo fue un genio, es diferente. La memoria depende de la atención. Tu capacidad de atención es la que determina tu memoria, lo cual no significa que tú te aprendas, como te decía antes, la Biblia o una guía de teléfonos y seas inteligente. Lo curioso, hay gente que se las aprende, sí, guías de teléfonos. Sí, efectivamente. El caso es que, y otra cosa muy curiosa, los científicos no se ponen de acuerdo, los psicólogos, en qué es la inteligencia, eso para empezar. Pero lo curioso es que la genialidad y lo que son los genios, de los que estamos hablando, como fue Menéndez Pelayo, como por ejemplo fue Einstein, como por ejemplo fue Galileo, pues hay una cosa muy curiosa. Hemos comentado que Menéndez Pelayo posiblemente murió alcohólico. ¿Sabes que el índice de adicción entre los genios viene a ser como un 100% veces más que entre el resto de personas normales? Qué interesante. Por una cosa muy curiosa, porque una cosa que sí tiene la mente genial siempre, la mente genial se distingue siempre por una cosa, por la capacidad de creatividad y de innovación, y eso hace que su mente les empuje a una raya muy fina con la locura, y muchos de ellos por eso recaen al uso del alcohol y de drogas, como le pasó a Averroes, como estuve indagando el otro día, que es muy posible que Galileo Galilei fuera alcohólico, y como es posible que fuera Menéndez Pelayo. Y es una historia que realmente me asombró, y por eso recaen en tantas excentricidades como por ejemplo le pasaba a Mozart. O sea, el genio casi es un loco, aunque parezca increíble, pues parece cierto. Hay una cosa que no quisiera que acabase la hora sin recalcar, y es que muchos estudiosos que están ahora mismo dedicando su trabajo a este tema de la inteligencia nos invitan a que no veamos a estos seres de los que estamos hablando como extrañas mutaciones, como seres sobrehumanos, como personas que tienen una capacidad que es inalcanzable para nosotros. No, esa capacidad en el fondo está todavía enterrada, dormida en el fondo de nuestros cerebros. Incluso el propio Ramón Campayo es su lema, ¿no? Que él, lo que hace él... Que todos la tenemos, ¿no? Efectivamente. Bueno, él enseña a su mujer y su mujer es la ganadora también en la, digamos, en lo femenino. Sí, él es el ganador de España y su mujer, a la que entrenó él, la ganadora. Sí, sí. Hay un ejemplo de esto que además es muy bonito. En la década de los 60 empezaron a surgir en Occidente, empezaron a verse pequeños niños japoneses de muy corta edad que tocaban el violín especialmente y otros instrumentos con una maestría increíble, y el mundo occidental empezó a pensar que bueno, que en Japón había un filón de genios musicales absolutamente impensable en otros países. Más tarde se descubrió que no, que todo se debía a una cosa llamada el método Suzuki. Un profesor de música, un violinista, Shinichi Suzuki, diseñó él solito un método para enseñar a los niños casi antes de que, o al mismo tiempo que aprendían a hablar, a conocer el lenguaje de la música, a conocer el lenguaje de sus instrumentos. Y el método Suzuki es, si se aplica a tiempo, porque la única condición es que hay que aplicarlo en niños muy pequeños, da como resultado verdaderos genios musicales, verdaderos maestros que su instrumento lo manejan con la misma soltura que nosotros manejamos las palabras de nuestro idioma. Con lo cual, el reto que tiene ahora mismo, yo creo, la humanidad y el estudio de la inteligencia es desarrollar métodos para que capacidades como esta de la música, pero otras que pueden ser incluso muchísimo más útiles o más prácticas para el ser humano, pues pueden ser inculcadas en los niños, y a lo mejor en un futuro, quién sabe, lo de ser un genio ya no sea tan extraordinario, sino que a lo mejor sea un poquito más normal. Sí. Pues interesante de verdad, claro que sí. Es un tema que dará mucho que hablar, y que desde luego tiene ejemplos que nos dejan como muy pequeños, ¿no? Porque cuando vemos estas proezas, uno dice, caramba, qué poco uso mi cerebro, o cómo lo usan otros, ¿no? Con qué facilidad. Pero seguiremos hablando. Santi, ahora en unos minutos vamos a contar cosas de uno de los momentos, el crack del 29, más trágicos, ¿no? Del siglo XX, sin duda alguna. Un momento de crisis, tanto que estamos todos apretándonos el cinturón, pues la gente con mucha inquietud. La crisis es la palabra, sin duda. Si hiciéramos una búsqueda, pues la que más sale en los últimos tiempos, crisis. Y vamos a ver qué fue de la gran crisis de verdad y qué pasó. Y habrá muchas más sorpresas en la segunda hora. En la tercera hora, tercera. Carmen, 7-6-4-0.
Pues nos dice: mi hermano tiene síndrome de Asperger y sabe en qué día de la semana cae cualquier día de cualquier año de cualquier siglo. Jolín. ¿Síndrome de? Asperger. Debo ser una de esas 3 personas porque recuerdo imágenes y diálogos literales desde que era niño. Preferiría no tener este don porque recuerdo también todo lo malo. Vaya mensaje, ¿eh? Nos dicen que hay mucha leyenda urbana sobre el autismo, que ellos casi no aprenden nada porque no se socializan. También, si recordamos, Funes, el memorioso de Borges y su incapacidad para abstraerse porque no podía olvidar. Un saludo, nos dice Bea desde Valencia. Ni la memoria o el detalle dan inteligencia, ni el autismo, el síndrome de Asperger, etcétera, la restan. Es clave, estimo la profundidad intelectual, nos dice Luis. Sí, pero yo, eso estoy de acuerdo, pero me maravillo cuando alguien hace ese esfuerzo, ¿no?, mental de memoria, yo me maravillo. También nos dice un oyente que vio un documental de alguien que era todo lo contrario, que tenía 7 segundos de memoria. 7 segundos y se te olvida. Qué interesante, o sea, que de aquí... Los dos extremos. Aquí se te ha olvidado todo. Sí. En fin, eso también es una condena, ¿eh? También. Terrible. Bueno, regresamos con un montón de cosas, relato incluido, y relato de esos de, como diría el gran Chicho, para no dormir.